Hola a todos amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Les habla Ricardo Serrano y en esta nota, sí, he vuelto con las notas acerca de temas específicos de política y economía a nivel internacional, tanto nacional como internacional. Las otras dos notas, las previas a esta que realicé, fueron rondas de las noticias de la semana que realizaré semanalmente, valga la redundancia, para informar acerca de lo que pasa en Venezuela, mi país y el resto del mundo. Pero centrándonos en un tema más específico sobre Venezuela precisamente, pero muy específico y que se involucra mucho, yo diría que demasiado, con la política y la economía a nivel internacional, a nivel mundial. Hoy hablaré acerca de por qué Venezuela ahora importa petróleo, y ese es un tema que le interesa mucho obviamente a todos los venezolanos, pero también a todos los países que están involucrados en la alianza petrolera a nivel mundial y en la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, que es la OPEP. Ahora, nos hacemos una pregunta primordial para tratar de entender este tema, que no es muy fácil de comprender. Es un tema complejo, pero trataré de resumir en lo más que pueda todos los puntos acerca de los cuales por qué Venezuela ahora importa petróleo y qué tiene que ver esto con el mercado petrolero mundial. Una serie de preguntas clave son las que nos darán una respuesta y una visión clara sobre lo que sucede con el petróleo, no solo en Venezuela, sino también a nivel mundial. ¿Qué pasa con la producción de petróleo? ¿Por qué ha bajado tanto en Venezuela como en el resto del mundo? Nos hacemos esta pregunta primordial y nos decimos que Venezuela, uno de los exportadores de crudo más importantes del mundo, ahora importará petróleo. Y es que, según un artículo publicado por la BBC, la página, el portal web de la BBC de Londres, aquí en este caso la versión en español BBC Mundo, reportó lo siguiente. Así lo confirmó este lunes. Esto es un artículo, por cierto, del 21 de octubre de 2014, pero posee información y contenido muy clave. Así lo confirmó este lunes el estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en un comunicado titulado "Crudos livianos importados son utilizados como diluentes del petróleo pesado de la faja petrolífera del Orinoco". Y dice, cito textualmente: "Ante la información tendenciosa contra la industria petrolera por parte de autodenominados expertos petroleros que manipulan la información, PDVSA informa al país que la adquisición puntual de crudo liviano en el exterior obedece a la necesidad de utilizarlo como diluente del petróleo pesado de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, ya que por sus especificaciones no puede ser producido ni transportado sin antes ser mezclado con un hidrocarburo de menor densidad". Durante las últimas semanas, sigo leyendo como parte de este artículo publicado por el Departamento de Redacción de la BBC de Londres, la agencia de noticias Reuters ha estado informando del caso. Primero publicaron informaciones sobre negociaciones con Argelia para fijar la operación. Después documentaron la salida de un tanquero desde el país norafricano, y el viernes, un viernes de octubre, reportaron la compra de 2 cargamentos de crudo liviano de origen ruso. El comunicado de PDVSA no menciona dichos detalles ni informa de dónde vienen las importaciones. La compañía, que en la década de los 80 ya compró crudo liviano para sus refinerías fuera de Venezuela, tampoco dice que esta es la primera vez en 100 años de explotación petrolera que crudo foráneo pisa territorio venezolano. Sin embargo, PDVSA confirma lo que para algunos puede resultar insólito: una potencia petrolera, un país monoproductor de petróleo como lo es Venezuela, que lidera, o bueno, mejor dicho, lideró la lista de los países con las reservas de petróleo más grandes del mundo, ahora importará petróleo. Un país que cuenta con las reservas de crudo más grandes del mundo, claro, ya ha quedado desplazado en cierto rango, y me refiero a la producción por Arabia Saudita, pero ya lo discutiré posteriormente. Sí, ahora Venezuela importará petróleo, pero ¿por qué lo hace? El alto mando del gobierno venezolano alega que es más rentable. PDVSA habla de 2 razones en su comunicación: el aumento de la producción de petróleo venezolano y el mantenimiento programado de un mejorador en la faja del Orinoco, en el sur del país, que es una instalación que permite hacer más liviano el crudo pesado. La mayor parte de las reservas petroleras de Venezuela son de crudo pesado, que es un hidrocarburo que para venderse debe ser mejorado con aditivos o con petróleo liviano. Pero, ¿por qué ahora el petróleo venezolano tiene que ser
digamos, alivianizado con aditivos especiales. Recordemos que Venezuela producía un crudo pesado, pero también tenía una gran producción de crudo liviano. Ahora Venezuela ya no produce crudo liviano, sino solamente crudo pesado, y necesita aditivos y químicos especiales, materiales e ingredientes especiales, como lo es la nafta, ¿verdad? Que es para alivianizar este petróleo, esta mezcla muy pesada. La mezcla con crudo liviano produce una mayor rentabilidad que utilizar la nafta, un aditivo, un producto que supera el precio del crudo liviano en $30 por barril en promedio, dice PDVSA. ¿Por qué ahora se tiene que utilizar crudo pesado, alivianizado, en la faja petrolífera del Orinoco? ¿Por qué? Porque no hay divisas para importar lo que se necesita para hacer de ese petróleo más liviano. Ahora se tiene que utilizar aditivos. Ya no se produce crudo liviano y tampoco se produce crudo liviano porque la producción ha bajado. Ha habido una contracción industrial en PDVSA y esto se debe a que las refinerías más importantes del país, como lo es la refinería, una refinería en Punto Fijo en el estado de Falcón, en el occidente del país más que todo, han sufrido una falta de mantenimiento, y al haber falta de mantenimiento, que de hecho han sufrido y se han registrado incendios en estas refinerías por la falta de mantenimiento, por accidentes, ya ahora se ha vivido una contracción industrial muy importante, lo que hace que se disminuya la producción. Es por eso que hay una baja producción de petróleo en Venezuela. Ese es el porqué ha bajado la producción de petróleo. Hay una contracción industrial debido a que hay falta de mantenimiento en las refinerías, y al haber esta contracción industrial y esta baja producción, el crudo que se produce, que es pesado, no puede ser alivianizado con el procesamiento industrial que se le da en este país, sino que se tienen que añadirle aditivos. Pero otro problema es que no hay divisas para importar, para traer, para comprar del extranjero estos aditivos especiales para alivianizar el crudo. Por ello, el crudo venezolano también ha perdido valor, y por otros factores que iré mencionando posteriormente. Ahora hablemos de la caída de los precios. Me saldré un poco de Venezuela, del contexto venezolano únicamente, para irme al contexto internacional y entender cómo esto influye en la baja producción de petróleo de Venezuela. Sí, la caída de los precios del petróleo a nivel mundial. Primero y principal, ¿cómo afecta a Venezuela? Recordemos que se celebró en noviembre en Viena, la capital de Austria, en Europa, la reunión de la OPEP, una reunión no extraordinaria, una reunión oficial de la OPEP, en la que se discutieron los precios del petróleo y sobre si recortar o aumentar, o mejor dicho, mantener la producción, pero ya se ha ido aumentando, de petróleo. El gobierno venezolano mandó a Rafael Ramírez, el encargado en el área económica y expresidente de PDVSA, a que le pidiera, sí, así como lo estoy diciendo, a que le pidiera a el alto mando de la OPEP, que está controlado por Arabia Saudita, reducir la producción de petróleo, para que de esta forma haya una competencia más equilibrada y se desprecie menos el petróleo venezolano, al tratar de equilibrar la producción, y de esta forma se equilibrarán proporcional y directamente los precios y el mercado petrolero en general. La OPEP decidió no recortar la producción, así es, no recortó la producción, y por ello bajaron los precios del petróleo en Venezuela. ¿Pero por qué bajaron exactamente? Porque al haber una sobreproducción, al haber una sobreoferta a nivel internacional, una oferta mayor que la que puede brindar Venezuela, al haber una oferta mayor en países como Estados Unidos y Arabia Saudita, que son los mayores productores de petróleo a nivel mundial, junto con Rusia, a pesar de que está en recesión económica, al haber una sobreoferta, el mercado petrolero a nivel mundial se centrará más en estos territorios. Se adquirirá más petróleo tanto estadounidense como saudita que petróleo venezolano, y el petróleo venezolano, al verse despreciado, sufrirá una caída en su precio, ya que no habrá
quien lo adquiera, no habrá quien compre petróleo venezolano. Es por ello que se desprecia el precio del petróleo venezolano, aumenta el precio del barril de petróleo tanto saudita como estadounidense, porque se adquiere en mayor cantidad, en demasía, el barril de petróleo de estos países. Por ello es que bajan los precios en el barril de petróleo venezolano. Ahora, ¿cómo podría Venezuela recuperarse de esto? El contexto político es muy interesante y de hecho hay que tener en cuenta que la principal forma en que se puede tratar de equilibrar los precios del petróleo y tratar de que Venezuela sufra o mejor dicho, experimente, no sufra, sino que experimente una recuperación en su sistema económico, es tratando de equilibrar los precios del petróleo. Pero ¿cómo se puede lograr esto? Sí, a través de las negociaciones a nivel internacional. De hecho, Maduro lo ha estado realizando. Hace una semana, hace unos pocos días, se fue a una gira internacional y duró 13 días recorriendo China, Irán, Rusia, Argelia, Qatar, países que son miembros de la OPEP, a excepción de Rusia. Pero sí, recorrió países miembros de la OPEP para tratar de hacer convenios, tanto económicos como políticos de alguna forma, pero más que todo económicos, para tratar de beneficiar la economía venezolana, ya que al ver que Venezuela no puede seguir dependiendo del petróleo como lo hacía antes, tiene que buscar otra salida económica viable para poder mantener la economía del país. Al traer inversiones, al traer inversores también, está propiciando que la economía venezolana se mejore. Pero hay que tener en cuenta algo: al no haber una gran cantidad de ingresos por parte del petróleo, una parte de la economía venezolana sufrirá una pérdida, y la inversión extranjera es ahora de lo que Venezuela va a depender, digamos en un 80, 85, llegando hasta un 90% más de lo que lo hacía con el petróleo, porque China, al invertir tanto en vivienda como en energía, refiriéndome a electricidad y a petróleo, en transporte, en salud, de hecho construirán viviendas también. Al invertir en estos sectores, Venezuela dependerá de la inversión extranjera también de países como Irán, como Qatar, y al depender mucho de la inversión extranjera, de la cooperación internacional, de los convenios internacionales, la industria petrolera quedará relegada, y al verse relegada se sufrirá mayor contracción industrial. El barril de petróleo venezolano también sufrirá una caída, ya que al despreciarse la producción de petróleo, el precio seguirá disminuyendo hasta el punto en que Venezuela deje de ser un país petrolero, algo que no es una realidad inmediata y es, digamos, poco probable que llegue a suceder. Pero si se llega a depender tanto de la inversión extranjera como se hacía del petróleo, y aún se hace, por cierto, Venezuela podría verse en una situación en que su economía dependería del mercantilismo extranjero, de un sistema rentista y de la inversión extranjera. Venezuela podrá recuperarse de esto, sí, a través de los acuerdos y negociaciones internacionales, pero sin despreciar la industria petrolera. Se tiene que aumentar e invertir, tanto por parte de China como por parte de países como Irán y Rusia, invertir en la industria petrolera. Al traer inversores extranjeros a la industria petrolera venezolana, se incrementará la producción, y al incrementar la producción habrá una oferta considerable e importante de Venezuela que podría llegar a igualar tanto a la de Estados Unidos como a la de Arabia Saudita. Y si esto llega a suceder, es la única forma en que podría subir el precio de petróleo, del barril de petróleo venezolano. Pero para ello se requiere tiempo. De hecho, se publicó una foto hace 2 días aproximadamente, en la que Maduro, en su reunión
con Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Ellos se estrechaban la mano y en el segundo plano de la imagen aparecía uno de los asistentes del presidente venezolano Nicolás Maduro, y con él cargaba un cuaderno en el que se veía una hoja de papel que contenía información sobre el proyecto Gazprom, un proyecto que básicamente lo que busca hacer es vender los campos petroleros venezolanos a Rusia para que ésta invierta en la industria petrolera de este país y así tratar de alguna forma de incrementar la producción y de unir tanto el mercado petrolero ruso con el venezolano para que los campos petroleros de ambos países vean un incremento en su producción a través de una cooperación mutua. Y esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Así que Venezuela podría recuperarse de esto, pero va a requerir de mucho tiempo. La decisión de la OPEP, sí, afecta a Venezuela considerablemente, pero ¿cómo el venezolano de a pie se ve afectado por el petróleo? Podrá sonar un poco alocado, pero sí, tiene una relación muy directa. Y es que Venezuela, un país que depende en un 95% del ingreso petrolero, tanto para financiar las misiones sociales que el gobierno promueve, para la importación de productos, ya que eso es otro punto considerable a tomar en cuenta. Venezuela ahora prácticamente todo lo que come, todo lo que tiene, lo importa, incluso hasta el papel higiénico. Y al importar tanto, para importar tanto se necesitan muchas divisas, se necesitan muchos dólares que no se tienen, y no se tienen porque el ingreso ha disminuido debido a la contracción industrial que ha sufrido la industria petrolera de Venezuela. Así es como se afecta al venezolano de a pie. Por eso es que hay escasez. Por eso es que hay inflación. Hay escasez porque no hay divisas para importar los productos que se requieren, para importar los insumos que se necesitan para producir esos artículos de primera necesidad que están escaseando. Por ello es que hay inflación, porque al escasear tantos productos y al venderse estos productos al triple en el mercado negro a través del dólar paralelo, aumentan los precios y la forma en que la economía y el mercado venezolano percibe y establece los precios de los productos que tiene en su sistema económico. Así es como la decisión de la OPEP afecta a Venezuela y afecta a muchos países en el mundo. Pero hay que tener en cuenta que la única forma en la que Venezuela podrá salir de esto es a través de la democracia económica. Y cuando digo democracia económica me refiero a que el pueblo tenga cierta participación en las decisiones que se toman con respecto a las reformas económicas, para que de esta forma se puedan adquirir convenios internacionales que permitan y estimulen la industria petrolera para incrementar la producción de petróleo, valga la redundancia, en este país. Amigos, esto ha sido todo en esta edición de su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Esta nota que grabé para ustedes, y en la próxima que voy a publicar trataré un tema muy interesante: Chile versus Brasil. ¿Quién es la potencia económica de Latinoamérica? Dos países que son un modelo a seguir, un ejemplo de sistemas económicos viables y prácticos para el nuevo mundo. Y es algo que hay que tener muy en cuenta en un mundo en el que hoy en día hay un nuevo orden petrolero global. Sí, hacia un nuevo orden petrolero global, ya que la caída del precio del crudo empieza a perfilar nuevos equilibrios geopolíticos. Estados Unidos se convierte en productor de referencia y Europa reduce su factura energética. Así es, el mercado petrolero se ha visto sacudido por una especie de tormenta perfecta, una combinación de exceso en la oferta, de demanda más débil de lo previsto y de fortaleza del dólar, la divisa de referencia para el mercado petrolero, que ha provocado la caída del 25% en los precios del crudo desde junio, después de un periodo de relativa estabilidad, con el barril situado por encima de los $100 prácticamente desde 2011. Entre esas variables, quizá la más relevante es el cambio de fuerzas en el escenario geopolítico que se empieza a dibujar. A diferencia de otras ocasiones, Arabia Saudita ha descartado recortar la producción como vía para intentar sostener los precios, e incluso ha aceptado rebajar los precios a sus clientes asiáticos para mantener cuota de mercado. Así es, esto es según un artículo publicado por el portal web del diario internacional El País. Amigos, esto ha sido todo, nos vemos en una próxima nota y nos encontramos en una próxima edición. Chao.